Paz, hermanos. Señor les bendiga grandemente. Qué bendición poder cantarle a nuestro Dios, poder reunirnos también en este lugar. Es una verdadera bendición, así que estamos muy agradecidos con Dios y vamos a dar paso a la meditación de la palabra del Señor, pero también invitamos a los niños, jóvenes y adolescentes que pasen a sus clases respectivas y nosotros vamos a estudiar un tema, hermanos, ya establecido por nuestros hermanos del departamento de oración, a quienes les agradecemos por la oportunidad de compartir la palabra de Dios en este servicio especial. El título del tema es El jardín de oración y el tema pues es la oración, la dinámica de la oración. Antes de leer la palabra del Señor, les invito a que me acompañen. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu poderoso nombre. Gracias, eterno Padre, por la vida que nos das, por la salud, por ese privilegio maravilloso que nos concedes de tener comunión contigo y de poder expresarte a través de los muchos medios que tú nos has dado, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque nos permites tener una relación contigo y nos has aceptado como tus hijos. Nos has dado el privilegio y la potestad de ser hechos hijos tuyos. Pero ahora, Padre eterno, vamos a leer tu palabra y vamos a hablar de la oración. Así que te suplicamos que tú nos asistas y que lo que vamos a comentar de tu palabra sea de mucha bendición para nuestra vida. Y si en algún momento tu palabra, eterno Padre, nos golpea porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, te suplicamos que nos ayudes a cambiar y a mejorar. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, hermanos, tomen su asiento. El título del tema, no sé si se les hace familiar el título del tema, hermanos. ¿Se les hace familiar? El título del tema. A ver, ¿por qué se les hace familiar? Hay una alabanza que lleva ese título. El himno número 5 dice, el título es El jardín de oración, y una de las estrofas dice, hay un jardín memorable y hermoso, donde flores exhalan su olor, donde el maestro pasaba las horas respirando su dulce oración. Orar, hermanos, es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado a los hijos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo que orar es una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros? Muy bien. Platicar con Dios por medio de la oración debe ser una de las experiencias más deseadas por nosotros. ¿Con quién le gustaría platicar a usted si tuviera la oportunidad de hacerlo? Hablemos en términos humanos. ¿Con quién le gustaría hablar a usted si tuviera la oportunidad de hacerlo? Escoja a alguien a quien usted admire. ¿Con quién le gustaría hablar? Hermanos, orar es una experiencia que nosotros debiéramos desear. ¿Por qué? Porque estamos hablando, hermanos, con el ser más especial que pueda existir. No en este universo, porque Dios no pertenece a este universo, hermanos. Dios está fuera del universo. ¿Sí? Imagínense ustedes poder hablar con el ser que lo hizo todo. ¿Cómo se imaginan ustedes esa experiencia? Pues la oración, hermanos, nos da ese acceso y nos permite eso a nosotros. Jesús nos modeló cómo se debe vivir en relación con Dios, y dentro de su vida y ministerio, la oración fue fundamental. Jesús fue un hombre de oración y, por supuesto, recomendó a sus discípulos que también oraran sin cesar.
Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. En la Biblia, hermanos, nosotros leemos varias veces esta expresión: y se fue al monte a orar. Y se apartó de ellos y se fue a orar. Esas expresiones, hermanos, las leemos en la Biblia y se refieren a Jesús. Pero uno de los lugares más especiales donde Jesús oraba fue, hermanos, a ver, ¿cuál fue? ¿Cuál fue uno de los lugares especiales que Jesús escogió para orar? ¿Perdón? El huerto de Getsemaní. De hecho, hermanos, el himno número 5 está fundamentado en el huerto de Getsemaní y específicamente en las horas previas a su aprehensión y su crucifixión. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y el himno del cual se tomó el título de nuestro tema, hermanos, precisamente, hermanos, se titula Hay un jardín memorable y hermoso. Este canto está basado en los momentos previos, como les dije hace un momento, a la crucifixión de Jesús. Y el texto de Mateo 26:36 nos aclara esto y dice así: entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y les dijo a sus discípulos: quédense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Orar fue fundamental para la vida de Jesús, pero lamentablemente, hermanos, no estamos siguiendo sus pisadas. Sí, eso es lamentable. Dichosos aquellos que sí. Pero lamentablemente, hermanos, la gran mayoría de creyentes no oramos. Oramos para comer. Posiblemente oramos a levantarnos, pero yo no creo, porque ¿cómo nos levantamos? Nos levantamos a la carrera, hermanos. ¿Sí? Ya no tenemos tiempo ni siquiera para llegar al trabajo. No oramos. Y en la noche, a veces el cansancio no nos deja orar. ¿No le ha pasado a usted que quiere orar antes de acostarse y cuando siente, usted está dormido, recostado en la cama y ya pasó media hora? ¿No le ha pasado eso? A mí sí me ha pasado eso, hermano. Me pongo a orar en mi cama antes de acostarme y cuando siento, hermanos, me puse a orar a las 10:30 y cuando me doy cuenta son las 11:15 de la noche. ¿Qué pasó en esos 45 minutos? Me dormí. Me dormí porque el cansancio me venció. Entonces nosotros, lamentablemente, hermanos, no seguimos las pisadas de Jesús, ¿verdad? Porque aunque sepamos que orar es necesario, en la práctica hemos relegado la oración al último lugar en la lista de actividades cristianas. Es la verdad, hermanos. Dichosos aquellos que no lo han hecho y se les motiva a que sigan orando. Pero vamos a ver, hermanos, a través de la enseñanza de la Biblia, si nosotros encajamos en lo que Jesús enseña de la oración. ¿Y por qué Jesús, cuando Él oraba, hermanos, se apartaba a lugares especiales para orar? ¿Por qué lo hacía Jesús? Jesús recomienda que cuando oremos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar, dice, ¿en dónde? En nuestra recámara. Cerrar la puerta, dice, y orarle a Dios en secreto. Obviamente, hermanos, cuando vamos en una camioneta o vamos en un viaje en el avión, si nos dan ganas de orar sentados, pues oremos, ¿verdad? Claro que sí. Pero Jesús recomienda que lo hagamos en un lugar especial, separados del bullicio, separados, hermanos, de toda aquella actividad que pueda interrumpir nuestra comunión con Dios. Así lo hacía Jesús. Por eso les dice a sus discípulos: quédense aquí, espérenme aquí, yo voy a ir allá y voy a orar. Ustedes quédense aquí. ¿Por qué quería Jesús estar solo, hermanos? Porque ese es el ambiente propicio y especial para platicar con Dios. Nosotros, hermanos, hemos relegado a la oración al último lugar de la lista
de las actividades espirituales. Si queda tiempo y si no estamos cansados, entonces oramos. Pero si no, Dios me entiende y Él sabe, Él conoce mi corazón. ¿Cuántas veces hemos dicho eso nosotros? ¿O estoy mintiendo, hermanos? Dios sabe y Dios conoce que yo lo amo, ¿verdad? Dios sabe que lo amo. Muy bien. Cuando vemos la vida de Jesús, vemos que Jesús nunca relegó la oración a una actividad secundaria de su ministerio, sino que fue una de sus actividades espirituales centrales. Si algo, hermanos, era central en la vida de Jesús, era la oración. ¿No han leído ustedes la vida de Jesús en los evangelios? Si algo era central en la vida de Jesús, era la oración, hermanos. Jesús no solamente oraba para los alimentos o cuando iba a ingerir alimentos, porque Él daba gracias, ¿sí? Y partiendo el pan, dice, dio gracias a Dios y repartió el pan. O sea, Jesús oraba por los sagrados alimentos, daba gracias, ¿verdad? Sino que planificaba momentos especiales durante el día o la noche para pasar a solas con su Padre en oración. Por ejemplo, si usted lee el Evangelio de Lucas capítulo 6 y versículo del 12 en adelante, dice que Jesús se fue al monte a orar. ¿Y cuánto creen ustedes que oró Jesús en ese momento? Dice la palabra del Señor que oró toda la noche. Hermanos, ¿quién ora toda la noche? Díganme ustedes. Nosotros oramos 5 minutos y estamos que ya no aguantamos. El predicador predica 1 hora y ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Nos incomodamos y salimos y vamos y venimos y regresamos porque ya no aguantamos 1 hora de que alguien nos esté platicando de la palabra de Dios. Ciertamente no somos los mejores para predicar, pero por lo menos, ¿verdad? Ahí sí que aguántenos. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Están dispuestos a aguantarnos? Muy bien, así me gusta. Hermanos, ¿quién ora 1 hora? Una hora. Jesús oró toda la noche, hermanos. Imagínense usted 12 horas de oración. ¿Qué le podría haber dicho Jesús a su Padre durante esas 12 horas? ¿Qué tan importante, hermanos, era lo que iba a suceder para que Jesucristo pasara toda la noche orando? Dice que Jesús pasó toda la noche orando y cuando bajó del monte, ¿qué hizo Jesús? Reunió a todos sus discípulos y de entre todos sus discípulos escogió a los 12. ¿Por qué Jesús pasó orando toda la noche? Porque necesitaba dirección para escoger a aquellos 12 que iban a estar con Él. Jesús, hermanos, la oración era importante para Jesús. Y ese es precisamente el propósito de este estudio, que entendamos la importancia de la oración y que tengamos un conocimiento pleno sobre la dinámica de la oración. Hermanos, ¿de dónde surge la oración? ¿Ya se ha puesto a pensar usted de dónde surge la oración? Yo sé que lo saben. La oración tiene una fuente, hermanos. No es Dios, no es Cristo. La oración tiene una fuente. ¿Sí? Y no estoy haciendo de menos a Dios ni a Jesucristo, no. Pero hay una fuente, hermanos, de donde surge la oración. Y eso lo vamos a ver en este estudio también. Y que al igual que Jesús, hermanos, hagamos un alto en nuestras actividades cotidianas y hagamos un diminuto sábado de 5 minutos o más para estar a solas con Dios. Y querer estar a solas con Dios nos va a obligar, si es posible, a establecer un lugar especial donde nosotros podamos estar en comunión con Dios. ¿Usted cree que cuando usted está en su trabajo, usted no puede orar? Durante el break, por lo menos nos dan media hora de almuerzo, ¿verdad o no?
media hora. En algunos lugares nos dan una hora. ¿Qué hacemos nosotros durante esa hora que nos dan de comida? La pasamos platicando con los compañeros en el comedor, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues en nuestra vida cotidiana, hermanos, en nuestros quehaceres de la casa, en nuestras actividades laborales, nosotros podemos hacer una pausa. Y a esa pausa, hermanos, nosotros le podríamos llamar un mini sábado dentro de nuestro día de trabajo. Hacer una pausa, hermanos, pero no una pausa cualquiera, una pausa para estar con Dios, a solas con Dios. Eso era lo que hacía Jesús. Si Jesús tenía una necesidad que ameritara a estar a solas con Dios, Jesús hacía una pausa para orar a Dios. Lo hacía en el día y lo hacía también durante la noche. Cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿qué es lo que hace antes Jesús? Señor, le dice, yo sé que me oyes, ¿verdad? Y después dice, pues yo sé que siempre me oyes, pero dije esto, ¿por qué? Por causa de ellos, para que sepan ellos, dice Jesús, que tú estás conmigo. Nosotros, hermanos, también podemos hacer eso. Podemos hacer pausas en nuestra casa. Está bien que oremos al levantarnos, que oremos cuando vamos a ingerir alimentos y al acostarnos también. Pero dentro de nuestro día de ocupaciones, ya sea laborales o en nuestros quehaceres de la casa, podemos hacer pausas. Y esas pausas, dedicárselas a Dios. ¿Sí? Eso era lo que hacía Jesús. Muy bien. Si hacemos eso, hermanos, si nosotros durante nuestras actividades nos acordamos de estar a solas con Dios, entonces vamos a buscar un lugar para hacerlo. Si usted anda en un viaje, hermanos, recreativo con su familia y van a cierto lugar, usted puede apartar un momento, ¿verdad? O hacerlo colectivamente con su familia y decirles, ok, vénganse, vamos a estar con Dios. De eso se trata, hermanos, el jardín de oración. El jardín de oración, hermanos, es un lugar que nosotros establecemos para estar a solas con Dios. ¿Cuál era el jardín de oración de Jesús? El huerto de Getsemaní. Cuando Jesús quería estar con Dios, ¿a dónde iba? Al huerto de Getsemaní. Tenía otros lugares especiales Jesús, por supuesto, pero uno de los más especiales era Getsemaní. El Monte de los Olivos también era otro lugar donde Jesús oraba. Yo creo que esto era, hermanos, dependiendo el lugar donde Jesús se encontraba. Si estaba en Jerusalén, ¿a dónde iba a orar? Al Monte de los Olivos, porque el Monte de los Olivos estaba frente a Jerusalén. De eso se trata, hermanos, el huerto de oración. Que nosotros, dentro de nuestras actividades cotidianas, busquemos el rostro del Señor y busquemos un lugar especial donde nos podamos apartar de la bulla, de las distracciones o de todo aquello que no nos permita estar a solas con Dios y encontrarnos con Dios en ese lugar. Esto, hermanos, va a depender de nosotros. No podremos tener un jardín de oración al igual que Jesús si no entendemos la dinámica de la oración como Jesús la entendía. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros la oración? ¿Creen ustedes que nosotros entendemos realmente qué es orar y por qué debemos orar? ¿Entendemos nosotros a un 100% qué es orar y por qué debemos orar? Creo que ninguno, hermanos, lo va a lograr. Entender la oración, no. Pero sí, hermanos, podemos aumentar en conocimiento con respecto al tema de la oración para que nosotros oremos, hermanos, así como lo hacía Jesús. ¿Por qué Jesús oraba? Porque entendía la importancia de la oración. Para entender, hermanos, la dinámica de la oración, vamos a estudiar una parábola. Yo creo que ustedes la conocen, ¿verdad? Y la encontramos en Lucas 18. A ver, abramos nuestras Biblias en Lucas 18
No me acuerdo a qué horas empecé. Creo que empecé a las 20, ¿verdad? A las 20 o a las 4. A las en punto, dice mi hermana Yolanda, así termina más rápido. Yo creo que empecé a las 4. Ok, muy bien, Lucas 18. Así no nos atrasamos mucho. Lucas 18. Dice Jesús, Lucas 18, versículos del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto por hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y ya la otra parte ya no nos interesa mucho. No sé si ustedes notan a los actores principales de esta parábola. ¿Quiénes son los actores principales de esta parábola? Hay un juez injusto, ¿verdad? No teme a Dios, no teme a hombres, y es que más es injusto. ¿Qué es una persona injusta? Hermanos, que no le interesa nada, que es una persona malvada. ¿Y cuál es el otro personaje de la parábola? Una viuda. ¿Y qué tenía la viuda, hermanos? Tenía una necesidad. Estos son los actores principales de la parábola. El juez es injusto y tristemente, hermanos, el juez injusto se encuentra en una posición de autoridad, de poder. Y la viuda se encuentra en una posición de necesidad. Estos son los actores principales, pero vamos a entrar, hermanos, a la primera parte. Para Jesús, orar es una necesidad. Versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para Jesús, hermanos, orar es una necesidad. Para Jesús, hermanos, la oración es una necesidad. Ahora, ¿cuál es la fuente de la oración? La fuente de la oración, hermanos, es la necesidad. Si usted necesita, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hizo la viuda en su necesidad? Fue a pedir. ¿Y qué era lo que pedía la viuda? Hazme justicia. Hay un adversario que me está hostigando. Hazme justicia. ¿Cuántas veces fue la viuda? Venía y venía y venía y venía y venía y venía. Hazme justicia. ¿Cómo es una persona que está dándole y dándole y dándole a lo mismo todo el tiempo? Hostiga, ¿verdad? Es tedioso, es molesto. Entonces, orar, hermanos, es una necesidad del Hijo de Dios. Ahora, orar no es una necesidad física, hermanos. ¿Sí? Orar no es una necesidad física, hermanos. Es una necesidad de nuestro hombre interior que necesita ser renovado a cada instante. Contarle a Dios nuestros temores y objetivos, pedirle que nos ayude a cambiar y a mejorar nuestra fe. Eso, hermanos, no es una necesidad física. ¿Sí? Usted ya leyó 2 de Corintios capítulo 4, dice Pablo que
aunque nuestro hombre exterior, el físico, se va desgastando, ¿qué sucede? El interior se va renovando de día en día. Entonces, orar en principio no es una necesidad física, es una necesidad, hermanos, de nuestro ser interior, de nuestro ser espiritual, que necesita ser fortalecido por la presencia de Dios. Cuando Jesús fue a Getsemaní a orar porque ya iba a ser entregado, ¿cuál era la necesidad de Jesús? ¿Era física o era espiritual? Espiritual, hermanos. ¿Qué era lo que necesitaba Jesús en ese momento? Fortaleza espiritual, no fortaleza física. No era una enfermedad, era una necesidad espiritual. Necesitaba fortaleza por lo que iba a venir, ¿verdad? En una ocasión, hermanos, le dije a una persona que no parara de orar por una necesidad que tenía, y me dijo: ya le dije una vez al Señor, ya con esto es suficiente. Así somos nosotros, hermanos. Y a veces ni oramos, sino que decimos: el Señor ya conoce lo que yo necesito. Es obvio, hermanos, que el Señor conoce lo que necesitamos. Pero ¿por qué ese Señor que ya conoce lo que necesitamos nos pide que oremos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no nos dice: hey, no oren, yo ya sé lo que ustedes necesitan? ¿Por qué ese Jesús que sí sabe lo que necesitamos nos pide que oremos? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Jesús, hermanos, nos enseña en esta parábola, en su principio, que debemos orar siempre. Y si usted no recibe respuesta a la primera, ¿qué tiene que hacer? Seguir orando, hermanos. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Han ustedes oído la historia de Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista? Seguramente ellos se casaron siendo jóvenes y esperaban un hijo. Y dice la palabra del Señor que ese hijo les llegó cuando ya eran viejos. ¿Cuánto tiempo habían pasado orando Elizabeth y Zacarías por un hijo? Toda una vida, hermanos. Porque cuando el ángel llega y le dice a Zacarías que su esposa va a quedar embarazada, le dice el ángel a Zacarías: tu oración, le dice, ha sido escuchada. ¿Cuánto tiempo pasó Zacarías orando por un hijo? Toda una vida, hermanos. 40 años, ¿verdad? Más o menos, son 30, 40, no sé cuántos años. Pero imagínense ustedes pasar orando 20 años por una necesidad y recibir respuesta, hermanos, cuando ya no se tiene esperanza. Porque ya no tenían esperanza, ya eran viejos. Seguramente en su mente, ¿qué tenían ellos pensado? De plano, nosotros ya no vamos a tener hijos. Y la respuesta, hermanos, es sorpresa, ¿verdad? ¿Por qué? Tu oración ha sido oída. Y tu mujer le dice: ¿y qué hace Zacarías? No le cree al ángel, hermanos. Y el ángel le dice: como no creíste, vas a quedar mudo hasta que tu hijo nazca. Y no pudo hablar hasta que Juan nació. Cuando le preguntaron el nombre de Juan, ¿qué hizo Zacarías? Agarró una tabla y lo escribió. ¿Por qué lo escribió? Porque no podía hablar. Porque no le creyó al ángel que traía el mensaje de Dios. Pero imagínense ustedes, 30 años de pedirle a Dios por un hijo, y al final, hermanos, Dios oye su oración y les concede a Juan el Bautista. Así que cuando Jesús dice: es necesario orar y no desmayar, Jesús no está jugando, hermanos, está hablando en serio. Si usted tiene una necesidad, ¿qué tiene que hacer? Ponerla en las manos de Dios. Y ponerla en las manos de Dios. Y ponerla en las manos de Dios. Y si no se la concede, ¿es por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Pero si se la concede, usted va a poder darle gloria a Dios por esa petición que le ha cumplido el Señor. Así que orar, hermanos, es una necesidad en sí misma. La oración no es simplemente, hermanos, orar por aquello que nos
que nos perjudica. Hermanos, la necesidad impulsa a pedir. Yo le decía a mi esposa esta semana, porque nosotros tenemos la costumbre que se nos acaban los tomates, y le digo a mi esposa, pídele a la vecina un tomatito, ¿verdad? Que te preste un tomate y se lo devolvemos mañana, ¿verdad? Y ahí llega la vecina con el tomate, o a veces lleva dos. Entonces, cuando tenemos una necesidad, ¿qué hacemos? ¿Pedimos o no pedimos? Si queremos encontrar algo, ¿qué hacemos? A ver, cuando nos quedamos sin trabajo, ¿qué hacemos? ¿El trabajo llega a la casa o nosotros buscamos el trabajo? Hay que buscar. O sea, la necesidad, hermanos, nos debe impulsar a pedir, a buscar, a llamar. Hermanos, estar consciente de nuestras necesidades es importante. No podemos orar bien si no sabemos lo que necesitamos. ¿Sí? Fíjense pues, ¿usted cree que es honesto delante de Dios que nosotros necesitemos una cosa y pidamos otra? Hermanos, nosotros a veces necesitamos una cosa y pedimos otras cosas. ¿Saben por qué nos sucede eso? Porque no sabemos detectar cuáles son nuestras verdaderas necesidades. A ver, cuando nosotros hacemos cultos de oración, ¿qué es lo que encabeza la lista de nuestras necesidades? A ver, ¿qué es lo que encabeza la lista de nuestras necesidades? ¿Qué es? Enfermedad, ¿verdad? Lo segundo, ¿cuál sería? Nuestros hijos, ¿verdad? Problemas familiares, falta de trabajo, ¿sí o no? Pero todas nuestras peticiones están alrededor de nuestras necesidades físicas, ¿sí o no, hermanos? ¿Por qué pedimos nosotros? Por nuestras necesidades físicas, ¿o no? ¿O no por eso pedimos? Cuando se nos dice, hermanos, ¿cómo están? ¿Qué contestamos nosotros? Bendecidos, ¿verdad? Pero ¿en qué estamos pensando? Así con honestidad. Bueno, tenemos trabajo, tenemos salud, estamos bien, nuestros hijos están bien, estamos bendecidos. Esa es la verdad, hermanos. Esa es verdad. Entonces, estar consciente de nuestras necesidades es importante. No podremos orar bien si no sabemos lo que necesitamos. Los personajes de nuestra parábola: el juez, una persona de autoridad; la viuda, una persona con necesidad. La viuda nos enseña que ante una necesidad debemos pedir, pero debemos identificar cuáles son nuestras necesidades. Y hoy, hermanos, mi intención no es herir a nadie, y espero no hacerlo, pero espero en Dios, hermanos, que a lo que les voy a decir a continuación nos abra un poquito nuestra mente en lo que respecta a nuestras necesidades. Yo espero en Dios que así sea y que no nos vayamos a molestar, ¿verdad? Aunque si la palabra del Señor nos golpea, hermanos, eso es bueno. Eso es bueno porque significa que, hermanos, tenemos que cambiar, que algo estamos haciendo que no está bien. Muy bien. La viuda nos enseña que ante una necesidad debemos pedir. Pedir a aquel que tiene poder. ¿A quién fue la viuda a pedir, hermanos? Al juez. ¿Por qué? Porque el juez tenía el poder para ayudar, la capacidad y los medios para ayudar, para resolver, para poner los medios necesarios para que resuelva la situación. La oración surge de las necesidades, pero hay dos clases de necesidades en nosotros. Están las necesidades materiales, que tienen que ver con nuestro cuerpo físico, y están las necesidades espirituales, que tienen que ver con nuestro ser interior. A ver, y la lista de nuestras peticiones
Hermanos, yo nunca, miren, nunca, pero nunca he leído una petición que diga: Señor, yo no leo tu palabra todos los días, necesito que me ayudes a hacerlo. ¿Cuántos han hecho esa petición? Entonces, si no hacemos esa petición, es porque entonces nosotros leemos la palabra todos los días. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos, hermanos? Entonces, ¿por qué esas peticiones no están en nuestra lista de peticiones ante Dios? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no identificamos nuestras verdaderas necesidades. Identificamos solamente aquellas necesidades que tienen que ver con nuestro cuerpo físico, enfermedad, trabajo, ¿qué más? Ayúdenme, hermanos, ustedes saben, ustedes hacen las peticiones, ¿o no? ¿Cuántas peticiones ha leído usted en las listas de peticiones? Que una petición diga: Señor, yo casi no oro y necesito que me ayudes a orar. ¿Cuántas veces ha leído una petición de esa naturaleza? Si esas peticiones no existen, es porque entonces nosotros somos personas que oramos en la mañana, oramos cuando comemos, hacemos pausas en el día para orar, oramos en la noche y somos personas de oración. Se supone, ¿no? Porque no tenemos esas necesidades, ¿o sí las tenemos? Si las tenemos y no las ponemos, es porque no las identificamos. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Imagínense que Jesús tiene la necesidad de fortaleza porque ya va a morir y va al huerto de Getsemaní a pedir ¿por qué? A pedir por otra cosa, ¿verdad? Ese es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos como hijos de Dios. No sabemos identificar nuestras necesidades reales. Nuestras necesidades reales no las podemos identificar. Y entonces, hermanos, pedimos mal. Pedimos solo para esta vida, pedimos solo para lo que nos sirve para vivir hoy, hermanos. Y dice Santiago: ¿ustedes piden para qué? Oh, Señor, dame trabajo y contar mucho, porque tengo que ir ¿a dónde? A Guatemala. Por allá me hicieron una cara allá atrás. No es nada personal, hermanos, pero son ejemplos que les pongo, ¿verdad? Señor, concédeme esto porque necesito ir a tal lugar. ¿Y a qué vamos a ese lugar? Pues a disfrutar la vida, ¿o no? Y no es malo disfrutar la vida, hermanos, claro que sí. Pero hay prioridades. Disfrutamos nuestra vida, hermanos, pero a veces nuestra vida espiritual la tenemos por los sueños, abandonada. ¿Ustedes creen que una persona que no ora por lo menos 3 veces al día está bien con Dios? ¿Ustedes qué creen? A ver, hermanos, no me van a dejar mentir en esto. Todos tuvimos novia, ¿verdad? Y todas tuvieron novio, ¿sí o no? Yo tuve novia, mi esposa ya está. A ver, cuando estábamos en esa etapa de novios, ¿dónde queríamos estar nosotros? ¿Ah? Solo en la casa de la novia, ¿sí o no? ¿O no era eso así, hermanos? Solo en la casa de la novia, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi suegra me echaba de la casa, hermanos. Y decía: es que ya son las 11 y es peligroso. Mentira, no era porque era peligroso, era porque ya no me aguantaba ahí en la casa. Ahora, ¿por qué yo quería estar con mi esposa allí en su casa? ¿Por qué? Ni platicábamos nada, hermanos. Era simplemente por estarnos viendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué era eso? Porque la amaba, porque estaba enamorado de ella. Y como estaba enamorado de ella, ¿cómo quería estar yo con mi esposa? Solo con ella. A ver, hermanos, ¿amamos a Dios nosotros? Y si amamos a Dios, hermanos, ¿qué deberíamos de hacer nosotros?
¿No sería natural para una persona que ama a Dios querer estar con Dios constantemente? ¿O no? Entonces, si una persona, hermanos, pasa un día y no ora, pasa otro día y no ora, ¿cómo está su relación con Dios? No me van a decir que esa relación con Dios está bien, hermanos. Es imposible. No nos engañemos a nosotros mismos. Despertemos, hermanos. Si yo no oro, es porque mi relación con Dios está mal. Necesito, hermanos, necesito componer mi vida espiritual. Porque una persona que ama a Dios, ¿qué debería de hacer? ¿Qué hacía Jesús, hermanos, en su vida, en su ministerio? Buscaba un lugar para estar a solas con su Padre. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús quería estar con Dios? Porque lo amaba. Porque lo amaba. Jesús amaba a Dios y su Padre amaba también ¿a quién? Cuando Jesús se bautizó, se oyó una voz en el cielo. ¿Y qué dijo la voz? Este es mi Hijo. Eso se hizo 2 veces en el ministerio de Jesús, en la transfiguración también. Una persona que ama a Dios y es amada por Dios, hermano, ¿cómo va a estar esa relación, pues? Orando, ¿verdad? Ya no hay a las horas de llegar a la casa porque quiere orar. Ya no hay a las horas que llegue el almuerzo en el trabajo porque quiere estar a solas con Dios, quiere desahogarse con Dios porque lo ama. Hermanos, nosotros nos enfocamos solamente, hermanos, en nuestras necesidades materiales. Y nos acercamos a Dios porque estamos enfermos, porque no tenemos trabajo, porque hay problemas en la casa. Pero la oración es una necesidad en sí misma. No necesitamos tener necesidades para estar a solas con Dios. Porque estar a solas con Dios, hermanos, debe ser la experiencia más dulce, más hermosa y más maravillosa para todo creyente. Yo no sé si están de acuerdo conmigo ustedes. Es que es así, hermanos. Estar a solas con Dios regenera el ser interior, renueva las fuerzas espirituales para seguir adelante. A veces estamos enfermos porque no oramos. Un creyente que no ora es un creyente que no es consciente de sus necesidades, o que cree que es autosuficiente para satisfacer sus necesidades y resolver sus propios problemas. Hermano, si usted no ora cuando tiene necesidad, está pecando, ¿sabe de qué? De soberbia. Porque se siente autosuficiente para resolver sus problemas. Y aquellos que dicen, mañana voy a ir aquí y voy a ir allá, dice Santiago, esto es orgullo, dice. Antes de eso deberían decir, si Dios quiere y si Dios lo permite. Así que, hermanos, cuando nosotros nos creemos autosuficientes para resolver nuestras necesidades y no tomamos en cuenta a Dios, estamos pecando de soberbios y orgullosos. Una persona que no ora, un creyente que no ora, no ama lo suficiente a Dios como para querer hablar con Él. O puede ser, hermanos, que esté cometiendo pecado y ese pecado no le permita estar a solas con Dios. Hay 3 cosas por las cuales, hermanos, nosotros debemos orar. Hay 3 cosas que una necesidad nos obliga a hacer. ¿Sí? Y es pedir, buscar y llamar. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11, que dice, pedid y se os dará. Llamad, dice, y se os abrirá, dice. Buscad, ¿y qué cosa? Y hallaréis. Pero estas 3 palabras, hermanos, nos dicen mucho. Ustedes entienden qué es la actitud. La actitud, hermanos, es la posición que nosotros adoptamos ante una situación. Por ejemplo, si usted ve a una persona que está herida en la calle y usted pasa de largo
como si no existe, ¿qué actitud está tomando usted? ¿Sí? De indiferencia, ¿verdad? ¿Sí? Si usted, hermano, ve que hay alguien en necesidad y usted le ayuda, ¿qué actitud está tomando usted? Es una actitud compasiva. Entonces, estas palabras, hermanos, de pedir, llamar y buscar, nos hablan de una actitud. Y nos hablan de la actitud correcta cuando nosotros tenemos una necesidad. Cuando nosotros tenemos necesidad, hermanos, debemos pedir, buscar y llamar. Eso fue lo que hizo la viuda. Imagínense ustedes a una viuda en la puerta del trabajo del juez diciéndole: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Imagínense ustedes. Y si la persona es injusta, que no le teme a Dios y que no respeta a los hombres, mucho menos a una viuda, ¿qué actitud iba a tomar este juez? Dice la parábola: ya me molestó, le voy a ayudar, no porque a mí me agrade esa señora. ¿Por qué le va a ayudar? Dice: porque ya me molestó, ya me hostigó, le voy a hacer justicia para que se vaya de aquí, porque ya no la aguanto, dice el juez. Quiero que se vaya. Y dice el Señor: si este juez, que era injusto, le hizo justicia a esa mujer, ¿cuánto más, dice? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que es justo y que es amoroso y que es misericordioso, les va a ayudar? Pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Pedir, buscar y ¿qué más? Y llamar. Hermanos, la necesidad nos debe impulsar a buscar un lugar para orar, un jardín de oración. Yo le recomiendo, hermano, que si usted está en su casa y en ese momento usted tiene deseos de platicar con Dios, váyase a su recámara, pero avísele a sus hijos, avísele a su esposo, porque si usted no le avisa a su esposo y no le avisa a sus hijos, la van a estar molestando cuando usted esté orando. Y dígales: ¿sabes qué, mi amor, mi guapo, mi chulo, mi hombre? ¿Cómo le diga usted a su esposo o a su esposa? Mi reina, mi amor bello, espérame aquí que yo voy a ir a platicar con Dios. No me molestes, por favor, porque voy a estar a solas con Dios. Quédate aquí, así como Jesús le dijo a sus discípulos: quédate aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Pero la necesidad, hermanos, nos debe impulsar a buscar un lugar para orar, el cual se va a convertir en nuestro jardín de oración. Este lugar nos va a servir de lugar de encuentro con Dios. Ese va a ser el lugar de las citas con Dios, de los encuentros con Dios. ¿Sí? Habrá ocasiones en que no nos va a dar tiempo a llegar, porque tal vez vamos en el carro y nos acordamos que tenemos algo que platicar con Dios. Y está bien, maneje y platíquele a Dios manejando. Pero en la gran mayoría de casos sí vamos a tener el tiempo para llegar a ese lugar especial para orar. Cuando Jesús necesitaba hablar con su Padre, buscaba un lugar a solas para orar. De hecho, Jesús aconseja que entremos en nuestra recámara. Hermanos, me va a tomar 5 minutos más. Tomemos estos ejemplos. Si usted lee Daniel capítulo 9, usted lee que Daniel empezó a orar. ¿Cuál era la necesidad de Daniel? No era una necesidad física, hermanos. Daniel solamente quería saber en cuánto tiempo iba a terminar el cautiverio de los judíos en Babilonia de 70 años. Y empieza Daniel a orar y a confesar su pecado delante de Dios. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo tuvo una necesidad, Pablo tenía un aguijón en su carne. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era una actitud pecaminosa. Yo no creo eso. Yo más creo que era una necesidad en su carne. Pero Pablo dice: 3 veces le he pedido a Dios que me la quite. Y dice Pablo: pero me ha contestado
bástate mi gracia, no te la voy a quitar, no insistas. ¿Y qué tuvo que hacer Pablo? Conformarse. Y dice Pablo, he aprendido a vivir con esta debilidad, porque sé que cuando estoy en esa debilidad, el poder de Dios se hace fuerte en mí. Entonces no hay problema. Ana la estéril, ¿se recuerdan de Ana la estéril? También tenía una necesidad. ¿Y qué hizo Ana en la necesidad? Se quedó solita en casa llorando y lamentándose. Buscó el lugar apropiado para orar. ¿Y cuál era ese lugar? ¿Cuál era ese jardín? El templo de Dios. La iglesia, hermanos, en Hechos capítulo 4, y este sí lo vamos a leer. Hechos capítulo 4. Dice el versículo 23. Esto es, hermanos, de Juan y Pedro cuando sanaron a aquel que estaba en el templo, que era paralítico de nacimiento. Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y el paralítico sanó. Entonces los metieron presos, los amenazaron, pero después los soltaron. Y cuando llegaron a la iglesia, dice el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, que por boca de David tu siervo. ¿Qué hicieron, hermanos, en la iglesia? Oraron. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Hermanos, el motor de la oración es la necesidad. Pero debemos saber identificar cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Tal vez está usted pidiendo por trabajo y la necesidad más grande que usted tiene es mejorar en la oración. Tal vez usted está pidiendo, hermano, por enfermedad física, y tal vez la necesidad que usted más grande tiene es que Dios le dé fuerza para congregarse, porque no se congrega. No dejen de congregarse, dice el Señor. ¿Por qué? Esto es importante. Tal vez usted le está pidiendo a Dios, hermano, por la sanidad de su ser querido, y la necesidad más grande que usted tiene es que usted empiece a leer la palabra de Dios, porque no la lee. Y dentro del orden de prioridades, ¿cuál es más importante, cree usted? Las dos, dice mi hermana Esther, pero creo que es más importante que usted arregle su vida espiritual, porque no sabe usted si su familiar se va a sanar o se va a morir. Pueden suceder las dos cosas. ¿Y su vida espiritual cómo se va a quedar? Si su vida espiritual no se arregla, hermano, cuando venga Jesucristo, ¿qué cree usted que va a pasar? Por default no le va a dar la vida eterna. La vida eterna no se gana por default, hermano. La vida eterna se gana por fe. Y la fe son acciones. La fe no son palabras. La fe son acciones. Son actitudes. Entonces, si ponemos en un balance las cosas, ¿qué debo mejorar primero yo? Mi vida delante del Señor. Todo lo demás se puede arreglar, hermanos, después. Pero mi vida espiritual es lo más importante. A veces el orden de prioridades nosotros no las tenemos bien, o no sabemos detectar lo que nosotros realmente necesitamos. Jesús entendía eso. Y Jesús sí sabía, hermanos, cuáles eran sus prioridades. Si necesitaba fortaleza, ¿qué hacía Jesús? Fortaleza pedía. Si necesitaba dirección para tomar una decisión, ¿qué hacía Jesús? Eso pedía. En conclusión, hermanos, la oración es una bendición y no una carga o algo tedioso o aburrido. ¿Para cuántos es aburrida la oración? Entonces, ¿por qué no la practica? Con alegría y con gozo y con amor. ¿Sabe cómo se nota si una persona es buena para orar? O si
si una persona practica la oración en casa, cuando tiene palabras para orar en público. Cuando le cuesta orar en público, por lo regular es síntoma de que no practica la oración en casa. Así de sencillo. Hay casos especiales, los nervios y otras cosas. Pero casi siempre, hermanos, si no se practica en casa, cuesta practicarlo en público. La oración debería ser un deleite para nosotros, pues así fue para Jesús. Dios desea que nosotros oremos, ya que cuando oramos hablamos con Él, y no hay nada más dulce que estar a solas con aquella persona a quien amamos. Acuérdese de cuando usted era novio o era novia. Acuérdese. No hay cosa más dulce que estar a solas con la persona a quien amamos. Cuando oramos demostramos que dependemos totalmente de Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.